La gloria de Dios requiere que su desagrado sea manifestado contra el pecado. Por Jonathan Edwards. Pero ciertamente vivo yo, que toda la tierra será llena de la gloria del Señor. Números 14:21. Esta congregación había a menudo provocado grandemente a Dios a la ira. Antes de ahora, esta era la 10ª transgresión pública de rebelión de la que ellos habían sido culpables desde que salieron de Egipto. Pero Moisés, que era un gran favorito de Dios, solía ser el intercesor de ellos de vez en cuando. Él permanecía entre ellos y la ira de Dios, y por sus humildes y serias súplicas una y otra vez, apartaba su destrucción, como cuando hicieron el becerro de oro. Dios le dijo a Moisés: «Ahora pues déjame, para que se encienda mi ira contra ellos y los consuma. Mas de ti yo haré una gran nación». Éxodo 32:10. Pero Moisés rogó al Señor y le suplicó que escatimase al pueblo, y el Señor se arrepintió del mal que pensaba hacer al pueblo. Éxodo 32:14. Y de nuevo, cuando el pueblo se quejó en Tabera, el fuego del Señor se encendió entre el pueblo y los consumió, pero en la oración de Moisés fue extinguido. Y ahora, cuando ofendieron al murmurar en relación con los espías, y Dios estuvo a punto de herir a la congregación y destruirlos totalmente, como dijo en el verso 12, Moisés cae en oración de nuevo, como solía hacer, Números 14:12, y ruega seriamente a Dios, que por su propia gloria y por la honra de su gran nombre, no los destruya como un hombre. Dios es vencido por Moisés de nuevo, tanto que le concedió la cosa que principalmente buscaba, que no destruiría la nación como un hombre. Y por tanto, Dios responde en el verso que precede el texto: «Yo lo he perdonado conforme a tu dicho». Es decir, Él hasta ahora los ha perdonado y se ha arrepentido del mal, que Él no haría como había amenazado, a saber, herirlos y desheredarlos como nación. Pero aunque Dios los había perdonado, aún así, Él jura en el texto que toda la tierra sea llena de su gloria y que ellos no serán totalmente impunes. Él no permitiría que su gloria sea injuriada por la permisión de tal transgresión cometida con tal obstinación, y después de tantos otros actos de rebelión, y en oposición a tal luz, misericordias y advertencias, como es explicado en las palabras siguientes: «Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá». Moisés argumentó con Dios que Él no los destruiría, a saber, por la honra de su nombre entre las naciones de la tierra. Pero Dios da la misma razón por la que Él testificaría de su desagrado contra sus pecados. Dios glorificaría su justicia al igual que su misericordia. Dios glorificaría su gran nombre y no permitiría que haya oportunidad para el oprobio. Y por esa razón, el cuerpo de esa generación caerá en el desierto, y ninguno de ellos verá la buena tierra que Dios había prometido a sus padres. Doctrina. La gloria de Dios requiere que su desagrado sea manifestado contra el pecado. Hay 2 maneras en las que Dios manifiesta su desagrado contra el pecado. Una es al declarar ese desagrado, como hace en su palabra, donde con frecuencia declara cómo odia el pecado. Y Dios en la Biblia, desde el principio hasta el final, aparece como el enemigo más perfecto del pecado. La otra es al expresar su desagrado en sus actos y efectos. La primera manera, a saber, el declararlo solo, su odio del pecado en las declaraciones de su palabra,
no es una vindicación suficiente de la honra y gloria de Dios, pero la gloria de Dios requiere que su desagrado sea manifestado contra el pecado, también en sus actos y sus efectos. La disposición tiende a actuar, y es suficientemente manifestada y glorificada solo en el acto. Primero, daré las razones de la doctrina. Segundo, cómo Dios se glorifica en las varias maneras de expresar su desagrado contra el pecado. Primera razón, si Dios no expresase y testificase de su desagrado contra el pecado, no sería evidente, sino que lo aprobaría. Sí, sostendría que lo aprueba. Es parte de la gloria esencial de Dios que Él es de tal naturaleza que lo dispone a necesariamente odiar el pecado y desagradarse de él. Si Dios no se desagradase del pecado, eso sostendría que Él no era un Dios santo. La santidad infinita de Dios aparece en que tiene una detestación infinita del pecado, que Él es infinitamente bueno y está infinitamente lejos del mal. Aparece en su aborrecimiento del mal proporcional a la distancia de su naturaleza de eso y oposición a eso. La pureza de la naturaleza aparece en su aborrecimiento de la inmundicia. Nada es más la gloria esencial de Dios, que es un ser tan santo, que es expuesta por eso de que los cielos no son puros a su vista. Cuanto menos puro el pecado y maldad es en sí con él, o ser nada más que aborrecido por él. Si Dios es un ser tan santo, necesariamente se deducirá que él debe desagradarse del pecado, y si su gloria es desagradarse del pecado, manifestar ese desagrado y actuar de acuerdo a eso debe ser para su gloria. Si Dios no se ofendiera del pecado, eso sostendría que su propia naturaleza era impura y que había una conformidad entre él y el pecado. Y si ofenderse del pecado es para la honra de Dios, también lo es actuar como un Dios ofendido. Hay varias revelaciones de la santidad de Dios, y ninguna tan grande como los ejercicios y efectos de su ira contra el pecado. Dios aparece como un Dios santo en los juicios que ejecuta sobre los hombres impíos. La santidad de Dios es gloriosamente revelada por lo que hace en el infierno. Cuando hay pecado, odio debe ser mostrado y expresado para la gloria de la santidad de Dios. Pero la manera apropiada de testificar del odio en el Ser Supremo es al vengarse. Los hombres pueden mostrar su odio al pecado sin esto, al lamentarse y llorar por eso en sí mismos y otros. Y vengarse no es la manera apropiada de las criaturas mostrar odio al pecado, pero sí lo es en el Ser Supremo, a quien le pertenece la venganza, porque Dios tiene el cuidado del mundo, Él tiene el ordenar y gobierno de todas las cosas. Y por eso, permitir que el pecado quede impune sería un consentimiento en él y puede ser interpretado como una aprobación del pecado. Por tanto, la gloria de la santidad de Dios requiere que Dios testifique de su desagrado contra el pecado. Segundo, si Dios no testificase de su desagrado contra el pecado, no sería aparente lo terrible que es despreciar a Dios. El pecado es un desprecio de Dios. El desprecio contiene dos cosas, a saber, odio y estimar a la ligera y no considerar, o tener como pequeño y no digno de ser considerado. El pecado lleva esas dos cosas en sí. Los pecadores, al hacer lo que es contrario al mandamiento de Dios, muestran un espíritu de enemistad contra Dios y desprecio de Él. Muestra un desprecio de la naturaleza excelente y gloria de Dios, de la cual esa santidad que requiere en su amor es la imagen. Muestra desprecio al poder de Dios, por el cual es capaz de destruir a todos los que desobedecen, y por la que es capaz de cumplir sus amenazas.
Ellos muestran un desprecio a la bondad de Dios, por la que Él ha prometido recompensas eternas a la verdadera obediencia. Muestran un desprecio a la autoridad suprema e infinita majestad de Dios. Ahora, a fin de mantener la honra de Dios, muestran un desprecio a la autoridad suprema e infinita majestad de Dios. Ahora, a fin de mantener la honra de Dios, es necesario que aparezca una cosa terrible despreciarlo y afrentarlo así. Si el despreciar a Dios no apareciese una cosa muy terrible, la majestad infinita de Dios, como si fuera, estaría sin guarda, estaría abierta al desprecio, no sería manifestada. Aquel que es comúnmente despreciado y reprochado, y no hay castigo por eso, tiene una tendencia a ser despreciable a los ojos de quienes están a su alrededor. La honra de Dios no puede en ninguna medida ser mantenida si cuando es comúnmente tenida en desprecio y afrentada, no hay castigos por eso, y sin medidas suficientes, a menos que los castigos sean, en alguna proporción, a la gloria y majestad despreciada. La majestad de Dios aparece en esto, que cuando es afrentada, lo es infinitamente al coste de los que la afrentan. Ellos la desprecian, pero cuando la venganza sea tomada por ello, la majestad de Dios brillará a través de esa oscuridad, con un brillo mucho mayor. Si la venganza no fuese tomada, permanecería escondida debajo de la oscuridad acarreada sobre ella por el desprecio de pecadores. El pecado pisotea la majestad de Dios. Job 15, 25 y 26. Por cuanto él extendió su mano contra Dios y se portó con soberbia contra el Todopoderoso, corrió contra él con cuello erguido. Ahora, no es adecuado que la honra de Dios permanezca bajo los pies de los hombres. Hay necesidad de un testimonio del desagrado de Dios a fin de vindicar la honra de esa gloria que es pisoteada tanto. O ningún gobernante terrenal no puede ser mantenido sin ella y ser despreciado. Si un rey permitiese ser tratado con desprecio sin manifestar su desagrado o infligir castigos condignos, esa sería la manera de hacerse despreciable. Es adecuado que aparezca una cosa infinitamente más terrible, despreciar a Dios que despreciar a un príncipe terrenal. Él siendo el Rey de Reyes infinitamente exaltado sobre todos los príncipes terrenales. Tercero, es necesario que Dios testifique de su desagrado contra el pecado para la honra de su justicia, puesto que Dios es un Dios infinitamente justo. De ninguna manera tendrá por inocente al malvado. Éxodo 34:7. Es la gloria de la justicia de Dios, que es estricta e inflexible y que ciertamente castigará cada pecado según se merece, puesto que Dios es el gobernador supremo y único del mundo. La justicia requiere que Él testifique de su desagrado contra cada pecado según su demérito. Le pertenece a este gobernador supremo dar leyes para todos los agentes racionales y poner en vigor esas leyes con promesas y amenazas. Y también le pertenece a la justicia del único juez supremo que es ejecutar esas leyes en todas las cosas, castigar todas las violaciones de la ley según la ley y según su merecimiento natural. Le pertenece a la justicia de gobernantes y jueces humanos desaprobar y castigar la injusticia e inmoralidad, aunque pueda ser el caso de que no los castiguen sin ningún descrédito a su justicia. Pero es porque ellos no son jueces supremos, y hay casos en los que los juicios de la criatura dejen cosas al juez supremo. Pero le pertenece a la justicia de quien es el único juez supremo castigar todo pecado según su merecimiento. Y cuanto más estricta y exacta e inflexible sea la justicia de Dios, más gloriosa será. La justicia consiste en una proporción entre el estado moral y natural del hombre. La justicia al juzgar está en determinar
y la justicia al ejecutar está en causar tal proporción. Por tanto, si Dios no testificase de su desagrado contra el pecado, sería un descrédito a su justo desagrado contra el pecado, porque de lo contrario, sus enemigos se animarían a pecar contra él, lo harían sin restricción. El pecado es una cosa que es para la deshonra de Dios. Esa es su naturaleza y tendencia en sí, salvo que por una sabiduría infinita las cosas sean anuladas, que se convierta para la gloria de Dios. Pero los hombres malvados, al pecar contra Dios, echan su honra al polvo, y los pecadores tienen disposición suficiente para pecar contra Dios a cualquier grado. No hay grado de maldad demasiado grande para los hombres malvados que perpetrar, a menos que sean restringidos. Pero si Dios no testificase de su desagrado contra el pecado, ellos no tendrían restricción. El miedo es una cosa principal que refrena la maldad del mundo, que evita que los hombres sean como un montón de demonios. Si los hombres ahora, cuando Dios de muchas maneras testifica de su desagrado e ira contra el pecado, son tan malvados y el mundo, no obstante, está tan lleno de maldad, ¿qué es lo que no harían los hombres si Dios los dejase completamente solos y no se les diera ningún prospecto de esperar ningún castigo por sus provocaciones? ¿Quién podría decir a qué tono de impiedad los hombres llegarían? Pues vemos que ahora hay amenazas, y aunque las amenazas sean tan grandes, incluso hasta la miseria eterna, aunque el mal que es amenazado sea infinito, sin embargo, ¿cuánta maldad se atreven a cometer los hombres? ¿Cuántas cosas son hechas contra los mandamientos directos y positivos de Dios, y contra la luz clara de las propias conciencias de los hombres? Y entonces, ¿qué no harán? Y si es adecuado que haya amenazas, como una protección de la honra de Dios, también es adecuado que esas amenazas sean ejecutadas. No es conveniente que Dios amenace meramente para asustar a los hombres y al mismo tiempo no ejecutar sus amenazas. ¿De qué valen las amenazas si no existe conexión entre amenazas y ejecución? Si esto es así, que Dios puede amenazar y sin embargo no existe conexión necesaria entre la amenaza y ejecución, entonces sin duda puede saberse que no existe conexión necesaria. Pero si esto puede saberse, entonces la amenaza pierde su fuerza, pues los hombres malos pueden tener esto para decir consigo: es verdad que Dios amenaza traer sobre mí miseria eterna por estas cosas, pero no se deriva de eso que Él lo hará. Puede que solo amenace asustarme, y así los hombres malvados se lisonjearían. Y en verdad, una amenaza que no está necesariamente conectada con la ejecución no es nunca tan terrible como la que está conectada. Quinto, la manifestación de Dios de su desagrado contra el pecado es para su gloria, en que por eso la criatura es hecha más sensible del valor de su favor. Adán, antes de la caída, no conocía el bien, porque no conocía el mal, como lo conoció después. Y por eso el árbol prohibido es llamado el árbol del conocimiento del bien y del mal, y sin duda es con respecto a los ángeles en el cielo. Ellos no conocían el valor del favor de Dios antes de que vieran la miseria de los ángeles caídos en sufrimiento. El desagrado justo de Dios y el valor del favor de Dios es ahora conocido mucho mejor en el cielo, porque ellos ahí ven el humo del tormento de los condenados. Los hombres caídos que son llevados al gozo del favor de Dios, cuando ven el desagrado de Dios e ira ejecutado sobre sus semejantes que han pecado como ellos valorizarán más su gozo del favor de Dios, en que Dios los ha hecho diferir,
y admirarán más su gracia, que los ha distinguido, y especialmente en ver el desagrado contra sus propios pecados, cuando los vean castigados, y sin embargo consideran cómo ellos que han cometido el pecado escaparán. Los hará admirar más altamente la gracia de Dios hacia ellos. De modo que la manifestación del desagrado de Dios contra el pecado redundará eternamente para la gloria de Dios en las alabanzas de los que son redimidos por su amor y misericordia redentora. Ahora llegamos, segundo, cómo Dios vindica su honra y se glorifica en las varias maneras de testificar de su desagrado contra los pecados de los hombres. Primero, mostraríamos cómo Dios lo hace en la condenación eterna de los hombres impíos. Dios, como es propio de Él, que se glorifique a sí mismo y haga de su propia gloria su fin, así Él ha amenazado mostrar y expresar su desagrado contra el pecado en sus actos, y lo hace y lo hará. Y particularmente Él ha declarado que los malvados, aquellos que continúan siendo malvados y mueren en sus pecados, serán castigados con destrucción eterna de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, para que sean lanzados al horno de fuego, para ser incesantemente atormentados por siempre jamás, lo cual es ejecutado en los hombres cuando mueren, y será más completamente así en el día del juicio. Y en esto Dios vindica su propia gloria. Primero, este castigo pondrá fin al desprecio de los hombres malvados de Dios. No pondrá fin a sus odios de Dios. El principio de enemistad será para siempre dejado en sus corazones, y sin restricción no pensarán más que Él no debe ser considerado. No lo estimarán como quien no vale la pena que sea tenido en cuenta. Sus pensamientos sobre Dios en muchas cosas no pensarán más que era una cosa menos considerable tener el ojo de Dios que todo lo ve sobre un hombre cuando está cometiendo pecado, que el ser visto por uno de los hijos de los hombres. Cuando sientan el gran peso de sus castigos, ellos tendrán otros pensamientos que los que solían tener sobre la grandeza y majestad de Dios. Entonces serán sensibles de que Él es en verdad un gran Dios, y que todas las naciones son como nada en comparación con Él. Ellos solían despreciar la ira de Dios. Cuando se les decía de eso, que ellos no le hacían caso, eran sin embargo audaces a continuar en pecado, provocando a Dios, pero ellos no más le restarán importancia. Ellos verán y sabrán por experiencia lo terrible que es. Serán sensibles de que es más terrible que la ira de reyes. Ellos solían tener más miedo de negar sus pasiones o encontrarse con inconveniencias comparadas que la ira de Dios. Pero no será más así. Ellos estarían dispuestos a soportar toda la dificultad y autonegación que jamás fue puesto en su camino en este mundo por tener una disminución de la milésima parte de la ira que soportan, o tener una gota de agua para enfriar sus lenguas. Se les ofreció a ellos mientras estaban en este mundo, y ellos no pensaban que valía la pena esforzarse, pues ellos nunca tuvieron como digno buscar diligente y constantemente eso. Pero ahora verán sus necedades, verán que el favor de Dios es más digno que todo el mundo. ¿O qué no darían ellos por otra oportunidad para obtener el favor de Dios, como la que han tenido? No más despreciarán el poder de Dios. Se les fue dicho que Dios los tenía en sus manos, y que podía hacerles tan miserables como quisiese, pero no lo consideraron. Pero ahora sabrán cuán grande es el poder de Dios por el poder de su ira. Dios hará que se conozca su poder en los vasos de ira preparados para destrucción. Romanos 9:22. Ellos tendrán otros pensamientos de la verdad de Dios que los que solían tener.
Se les fue dicho a menudo lo que Dios había dicho en su palabra sobre un futuro mundo, pero no les parecía real. No dependieron de la verdad de Dios que lo declaraba, pero ahora sabrán que Él es verdadero. Verán que todas aquellas cosas que Él les declaró eran verdad. El desprecio de Dios de los hombres malvados terminará para siempre cuando lleguen a ser lanzados al infierno. Segundo, los demás que contemplen este tormento lo verán en eso manifestando su majestad y santidad. Así como la majestad y santidad de Dios aparece en juicios menores que son infligidos sobre hombres malvados en este mundo, pero no es manifestado tan plenamente como en sus condenaciones eternas. En la condenación de los impíos aparece infinito, porque el odio de Dios del pecado e ira en castigarlo son expresados en ese mal infinito de los malvados. Sin embargo, los que lo contemplan no comprenden la majestad y santidad infinita de Dios, puesto que no pueden tener un conocimiento comprensivo de la eternidad del castigo de los hombres impíos. Sin embargo, la expresión y efecto es de hecho proporcional a la santidad y majestad de este modo manifestada. Aquí hay 12 líneas en blanco. Números 14:21. Mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra. Doctrina que la honra de Dios requiere que Él testifique de su desagrado contra el pecado. Segundo, Dios, en ese testimonio que es dado de su desagrado contra el pecado en la muerte y sufrimiento de Jesucristo, Dios vindica plena y perfectamente su majestad y la honra de su ley, y cumple su justicia en los sufrimientos de Cristo, como en los sufrimientos eternos de los hombres impíos en el infierno. Hay 3 cosas especialmente que hacen que los sufrimientos de Jesucristo sean grandemente para la honra y gloria de Dios. Primero, la excelencia divina y dignidad infinita de la persona que sufrió. Cristo es igual a Dios, Filipenses 2:6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y Él era Dios, Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Que tal persona lo sufriese era tanto como si todos aquellos por quienes Él sufrió hubieran sufrido por toda la eternidad. Pues aunque Él no sufrió sino por un poco de tiempo, sin embargo, lo que faltaba en duración fue compensado en la dignidad de su persona. Así como la duración del tormento de los hombres malvados es infinito, así es infinita la excelencia de Jesucristo. Y era tanto que una persona tan grande sufriese por un poco, como que toda la humanidad sufriese para siempre. Y la justicia fue tan plenamente satisfecha en eso, el precio completamente pagado. Cuando Cristo amó al mundo de tal manera que se agradó en poner la culpa de ellos sobre Él, vindicó gloriosamente la majestad del cielo afrentada y la honra de la ley que había sido violada, que tal persona sufriese por su causa. Segundo, la cercanía y afecto de la persona sufriendo al Padre. Cristo era el Hijo unigénito de Dios. Él era de día en día su deleite desde la eternidad. Él estaba infinitamente en la estima y amor de Dios. Y sin embargo, tal era el odio de Dios al pecado, que cuando se agradó en ponerle su culpa sobre él, Dios, a pesar de eso, no lo dejaría pasar sin testificar de su desagrado al castigar el pecado. En vez de que la justicia no fuese realizada, Dios ejecutaría su ira sobre alguien que le era tan querido a Él. Y cuando su Hijo hubiera tomado la culpa del pecado sobre Él, Él no lo absolvería de un cuadrante. Él exigió de Él hasta la última moneda. Cuando Cristo oró que si era posible que ese cáliz pasase de Él, Mateo 26:39,
La voluntad de Dios era que no lo pasaría de él, lo cual mostraba que no era posible. Mostraba la necesidad de que la justicia fuese realizada. Tercero, la grandeza de los sufrimientos de Cristo, que tal persona que era divina y tan querida al Padre, sufriese en absoluto, habría sido un testimonio maravilloso del odio de Dios al pecado, pero especialmente lo fue cuando Cristo sufrió tanto. Su vida fue una vida de sufrimiento. Él podía decir que era un varón de dolores y experimentado en quebranto, y su última pasión fue especialmente sobremanera grande. La vergüenza y oprobio fue sobremanera grande, escupido, una muerte vergonzosa, sus dolores del cuerpo, sufrió en el alma, en su angustia que le hizo sudar sangre, agonía la cual no era sino un preludio o anticipo de lo que soportó después, cuando estaba en la cruz, el cual probablemente fue el motivo por el cual murió más pronto que los otros dos que fueron crucificados con él. Por eso Dios vindicó admirablemente su gloria en eso, en castigar así el pecado en tal persona. Hay estas dos cosas en las que este testimonio del desagrado de Dios contra el pecado tiene la ventaja de la condenación eterna para que la gloria de la majestad, santidad y justicia de Dios sean plenamente manifestadas. De hecho, los sufrimientos de Cristo no eran en todos los aspectos lo mismo que los sufrimientos de los condenados, porque por razón de la gran diferencia de su estado, no era capaz de ello. Por ejemplo, Cristo no sufrió desespero, pero Cristo sufrió las mismas cosas en lo que una persona santa, inocente, es capaz. Cristo, como si fuera, fue lanzado al mismo fuego que las almas, pero él era un árbol verde, y ellos eran el seco. De modo que el fuego no tuvo en todos los aspectos el mismo efecto sobre ellos. Cristo soportó lo que era equivalente a la miseria de los condenados, de modo que la santidad y majestad y justicia de Dios está tan plena y perfectamente vindicada en los sufrimientos de Cristo, como en la condenación eterna de los impíos. Y en estos dos aspectos, los sufrimientos de Cristo tienen la ventaja. Primero, la inflexibilidad de la justicia de Dios en castigar el pecado es mucho más aparente en los sufrimientos de Cristo. Aparece mucho más evidentemente que Dios de ninguna manera tendría por inocente al malvado, sino que estaba inmutablemente resuelto a castigar el pecado según su merecimiento, en que no absolvería a su propio Hijo. Si alguna cosa en el mundo podría haber sido una tentación a Dios de prescindir de justicia, eso habría sido el afecto infinito de su propio Hijo. Pero cuando Él tomó nuestros pecados, Dios derramó su ira sobre Él. Una consideración inmutable a la justicia no aparece tan ilustremente en su ejecución sobre un enemigo, puesto que los hombres malvados son enemigos de Dios, como lo hace en ejecutarla sobre un amigo, especialmente el amigo más querido y único Hijo. Segundo, que otro aspecto en el que ejecutar la ira de Dios en los sufrimientos de Cristo tiene la ventaja, es que en eso la amenaza de la ley es vista ya perfectamente cumplida. La amenaza de la ley en la condenación de los impíos no es vista aún perfectamente cumplida, ni jamás habrá un tiempo en el que pueda ser dicho que lo haya sido. Siempre se estará cumpliendo, pero nunca será cumplida, porque el castigo que la ley amenazaba nunca terminará, porque el castigo amenazado es eterno, y por eso no puede terminar hasta que la eternidad termine, la cual nunca terminará. Pero ahora, en los sufrimientos de Cristo, la amenaza de la ley ya está completamente terminada. Ese castigo infinito ha pasado realmente. Los que lo vieron en el cielo han visto que la ley ya ha sido cumplida.
lo cual no han visto ya en la condenación de los malvados. En tercer lugar, Dios es glorificado por testificar de su desagrado contra el pecado en juicios y desaprobaciones. Era un testimonio del desagrado de Dios de este tipo al que se refiere el texto. Dios, al ser provocado por la murmuración e incredulidad de la congregación, jura en su ira que no entrarán en el descanso temporal de Canaán, y ellos vagarán en el desierto, y que sus cuerpos caerán ahí. La gloria y honra de Dios requiere que a veces haya muestras de su desagrado contra los pecados de los hombres en este mundo. Primero, por juicios a personas particulares, y segundo, a un pueblo. Primero, juicios a personas particulares. Dios es glorificado de una manera muy diferente por las manifestaciones y muestras de su desagrado contra pecados. Hay dos tipos de personas hacia quien Dios testifica su desagrado: por sus desaprobaciones aquí en este mundo por sus pecados, a saber, aquellos que obtienen bien por desaprobaciones de Dios y aquellos que no obtienen bien. Dios se glorifica así en una manera muy diferente por sus juicios a estas dos. Por tanto, primero mostraré cómo Él se glorifica por sus juicios a aquellos que no obtienen bien por sus juicios. A veces los juicios que Dios inflige en este mundo son un testimonio evidente a los demás del desagrado de Dios contra pecados particulares de los hombres o caminos de maldad. No tan ordinariamente todo acontece de la misma manera a todos, y sería un juicio imprudente. Cristo culpa a los judíos de ser tan atrevidos a juzgar, Lucas 13:4, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Pero no obstante, a veces Dios de propósito da un testimonio evidente al mundo de su desagrado, y debe tomarse nota. Dios espera que sea para su gloria, así en Herodes. Hechos 12, 21 y 23. Judas, Hechos 1, 16. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Así en muchos perseguidores carnales. Sin embargo, las personas pueden tener motivo para juzgarse cuando sería imprudente en los demás juzgarlos. Es el deber de las personas, cuando Dios está golpeando con su vara, indagar por qué Dios está contendiendo con ellos, glorificado en la misma manera aunque no en el mismo grado como Él lo está, por aquellos juicios que son eternos. Segundo, al apresurar muerte eterna repentina. Tercero, agravar juicios eternos son advertencias, se entregan a la dureza de corazón. Cuarto, hacer que la justicia de Dios en juicios eternos, más en ellos, cesen de deshonrar a Dios. Job 33:16. Entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Traerlos activamente a glorificar a Dios al humillarlos. Aquí hay un espacio en blanco. Pecados de un pueblo por juicios públicos en este mundo. Desaprobaciones del cielo para la vindicación de la honra y gloria de Dios por estos dos. Primero, los pecados de un pueblo deshonran más a Dios que los pecados de personas privadas. Son pecados en los que multitudes participan. Es mucho más que un pueblo se una en rebelión contra Dios que una persona particular. Y entonces, tales pecados que son más públicos deshonran más a Dios que otros. Pero los pecados que son de un pueblo en general, conocidos públicamente, no solo entre la gente culpable, sino que son más públicos a la vista de otra gente. Cuando un pueblo que hace una alta profesión y ha tenido un nombre de religión, son culpables de maldad predominante, deshonran más a Dios y a la religión en el mundo a la vista de todos los demás pueblos que los ven. Por tanto, es especialmente necesario que Dios vindique su honra por juicios
a la vista de esos otros pueblos. La cosa referida en el texto, así Dios a menudo amenaza. Ezequiel 5, 8 y 14 y Ezequiel 28, 18 y 19. Así pues ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo estoy contra ti, sí, yo, y haré juicios en medio de ti ante los ojos de las naciones, y te convertiré en soledad y en oprobio entre las naciones que están alrededor de ti, a los ojos de todo transeúnte. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Todos los pueblos que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás, y para siempre dejarás de ser. Segundo, ellos pueden ser castigados como pueblo solo en este mundo, unidos en sociedad y con respecto al interés público. Aplicación. Primero, de ahí podemos ver la necesidad de que un Salvador sufra el castigo de nuestros pecados por nosotros. Viendo que la gloria de Dios requiere que Dios testifique de su desagrado contra el pecado castigándolo, y viendo que somos culpables de tanto, es evidente que no hay otra manera de escapar de la ira de Dios, sino que otro sufra por nosotros lo que es equivalente al sufrimiento que hemos merecido. Si no tuviéramos más pecado que el que traemos al mundo, tendríamos necesidad de un Salvador. O si no tuviéramos ese pecado, sino solo hubiéramos sido culpables de una transgresión real, estaríamos bajo necesidad de perecer para siempre sin un Salvador. Entonces, ¿en qué caso miserable estamos si no estamos en un Salvador, que ha multiplicado tanto nuestras transgresiones, puesto que ahora hemos oído que la gloria de Dios requiere que todo pecado reciba su castigo debido, y por eso podemos estar seguros de que Dios exigirá de pecadores hasta el último cuadrante, a no ser que tengan otra persona que pague sus deudas por ellos, pues Dios se glorificará. Entonces, ¿en qué condición miserable están todos aquellos que están fuera de Cristo? Tan seguro que Dios mantendrá en vigor ese juramento que juró en el texto, tan seguro que ellos serán miserables para siempre si continúan en la misma condición sin Cristo en la que están ahora. Segundo, de ahí aprendemos que los más sabios son los que tienen que ver menos con el pecado. Entonces, los hombres se hacen sabios cuando llegan a una determinación plena de abandonar el pecado. Son los más sabios quienes permanecen a la mayor distancia del pecado y tienen el mayor cuidado para evitarlo, pues vemos por la doctrina lo estrictamente conectado que están el pecado y el sufrimiento. El salario del pecado es la muerte, y quienes continúan en pecado, continúan en el camino al infierno. Por muy inocente que el pecado parezca en la actualidad, que los hombres se envalentonen a ser libres con eso, aún tiene una víbora que inflige veneno en los corazones de los hombres que en un poco de tiempo criará infierno. Ay, vivir en pecado es un camino seguro que lleva una maldición. Tener la maldición de Dios aquí y para siempre. Y como concierne a personas, así a un pueblo, que el pueblo más sabio es el que es más moral y religioso, que toma el cuidado más eficaz de desaprobar el vicio e irreligión y de suprimirlo, que consideran la maldad un oprobio y desgracia, que tienen gobernantes que son terrores a malhechores, y tienen un celo contra la impiedad y a favor de la virtud, que son los más cuidadosos en promover el cristianismo, que tienen maestros que son fieles a advertir del pecado y que trabajan para promover la religión y la piedad. Son el pueblo más feliz quienes toman el cuidado más minucioso para reformar cualquier maldad que esté predominando.
La justicia exalta a una nación, y son siempre el pueblo más miserable quienes son un pueblo malvado, porque la gloria y honra de Dios requiere que Dios testifique de su desagrado contra ellos. Y ciertamente puede depender de que cuando un pueblo se corrompe y la maldad predomina y continúan en ello y no se reforman, que no estará en paz con ese pueblo y que Él les hará ver y sentir las muestras de su desagrado. Tercero, cuando las personas se encuentran con desaprobaciones de la providencia de Dios, ellos deberían examinar sus propios corazones e indagar de qué pecado han sido culpables. Dios no aflige voluntariamente ni entristece a los hijos de los hombres. Lamentaciones 3:33. No es por algún deleite que tiene en la aflicción de la criatura como tal, sino por respeto a su propia gloria, porque eso requiere un testimonio de su desagrado. Por tanto, cuando Dios desaprueba, deberíamos indagar qué hemos hecho que ha hecho necesario las desaprobaciones y juicios del cielo. Cuarto, de ahí no tenemos por qué buscar por la causa de su providencia en los últimos años, que enormemente desaprobó los asuntos públicos de la tierra, tanto en las calamidades que Dios ha traído realmente sobre la tierra y las mayores calamidades con las que ahora, por algún tiempo, hemos sido amenazados. La provincia, por mucho tiempo, ha estado dividida contra sí misma, y esta enfermedad de división y contención ha afectado especialmente la cabeza o parte gobernante de la tierra. Ha habido desacuerdos muy infelices de vez en cuando entre nuestros gobernantes, a costa de abundancia de tiempo y mucha de la riqueza de la provincia, y todavía continúa a una altura tan grande como nunca. Y mientras estamos contendiendo entre nosotros, todo el estado de la tierra está amenazado, y nuestros privilegios civiles y eclesiásticos están y han estado por un tiempo considerable tambaleando, no solo en esta, sino en las provincias vecinas. Estas son las desaprobaciones del cielo. Sean las causas secundarias que sean, deben ser atribuidas secundariamente. Si nuestros gobernantes son dejados a ser cegados y a no saber lo que debemos hacer, es Dios, por quien los reyes reinan, que retiene sabiduría de ellos y dispersa tiniebla delante de ellos. Si nuestros gobernantes son dejados a ser infieles y a ser gobernados por opiniones privadas o con un espíritu de contención, en vez de un objetivo sincero a la paz y prosperidad de la tierra, es una expresión del desagrado de Dios que los deje hacer así de infieles. Si no tenemos favor a la vista del rey y ese gobierno a quien estamos subordinados, debe atribuirse al desagrado de Dios contra nosotros, que inclina los corazones de reyes a todo lo que quiera. Proverbios 21:1. Amós 3:6. ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad, el cual Jehová no haya hecho? Y si ciertamente podemos determinar que es el pecado de la tierra que obtiene estas calamidades y desaprobaciones del cielo sobre nosotros, Dios ve que hemos aumentado tanto en maldad que su propia honra y gloria requiere que testifique de su desagrado. Y la única manera de que los juicios sean removidos y alejados serán nuestras reformas. Si Dios remueve las nubes actuales, aún así, si no nos reformamos, pronto podemos esperar que vengan otras. Dios nos ha estado amenazando, y si no hay reforma entre nosotros, no podemos esperar nada más, sino que hará con nosotros como amenaza hacer, o ahora o después. Es en vano que nosotros esperemos tener las sonrisas del cielo en nuestros asuntos públicos, y que continúen, mientras nosotros continuamos siendo un pueblo tan malvado. Si las amenazas y advertencias no nos hacen ningún bien, podemos esperar ver algo más aparte de las amenazas.
Si los juicios menores no tienen efectos sobre nosotros, sino que nos rebelamos más y más, podemos esperar mayores. Si la sacudida de la vara de Dios no nos mueve, Dios golpeará con su vara, y si aún andamos contrario a Dios, Él castigará aún 7 veces más por nuestros pecados.